Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar, vamos a aprender genética. Lo primero que debemos saber es la competencia y el propósito de esta clase. La competencia es explicar y problematizar contextualmente los mecanismos de transmisión de la herencia. Y el propósito de esta clase es conocer y resolver problemas de la herencia mendeliana. Primero vamos a activar sus saberes previos. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿saben qué es la herencia? A ver, escucho, pueden encender sus micrófonos para participar. ¿Sabes qué es la herencia? Herencia biológica, obviamente. Carlos me dice algo que se transfiere, muy bien. ¿Alguien más? A ver. Vamos a ver. A ver, vamos a seguir activando. Kevin me dice algo que pasa de generación en generación. Vamos a ver. Florema me dice es algo que se adquiere de otra persona. Gabriela, características. ¿Ya? Les invito a ver esta imagen. Ya vamos a pensar, vamos a abrir nuestra mentecita. Observamos esta imagen y vamos a responder una pregunta. Observa y analiza el siguiente esquema. El núcleo, una célula de una rata blanca cuya descendencia tendría pelaje blanco. ¿Estás viendo? Esta célula se divide, y hay dos células, y luego que hay dos células, cada una de las células, célula 1, célula 2, se implanta en el útero de estas madres portadoras. Esta es la madre 1 y esta es la madre número 2. Y la pregunta es, ¿cómo serán las ratitas hijas? A ver, ¿cómo serán las ratitas hijas? Podemos responder, aquí tenemos algunas preguntitas. Merly me dice, cuando tienes una parte de algún familiar, ya sean el color de los ojos o algo parecido, eso es herencia. A ver, viendo esta imagen, me pueden responder la pregunta que dice, ¿cómo serán las ratitas hijas? ¿Cómo creen que serán? Las ratitas hijas serán plomas, de la madre 1 será ploma, de la madre 2 será blanca con manchas negras o serán blancas. ¿Cómo serán? Gabriela me dice plomo con manchas blancas. Miss, buenos días. Buenos días, Para mí, a mi parecer, y hasta donde también he estudiado algo, si mal no me acuerdo, de la primera, la madre uno, en su mayoría sus crías van a salir de la combinación de los dos, blanco con manchitas plomas podría ser. Y de la segunda madre, de acuerdo a la fuerza o al mayor contenido genético, en su mayoría van a ser blancos. Ya, gracias. Y acá también Carlos está opinando, las hijas ratitas serán con manchas. Jocelina me dice, serán de color plomo las ratitas. Ruth Magali me dice genes de ambos ratones, de la madre o del padre. Gabriela me dijo plomo con manchas blancas. Y a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más de repente tiene otra opinión? Y ya escuchamos a su compañero Franklin, lo que nos ha dicho, en el primer caso plomo y otros blancos, y aquí, dependiendo cuál domina, pueden ser con manchas blancas. Puede ser. Y aquí Florema me dice combinado las manchas blancas, manchas y plomo en total. Guido Jara me dice plomo o blanco. Interesante. Ahora yo les pregunto, color ¿qué es lo que nosotros heredamos?
Gris. Angélica me dice gris, una combinación entre plomo y blanco, gris. Ya, gracias, Angélica. A ver, yo les voy a preguntar, ¿qué es lo que nosotros heredamos? Ahí me ha respondido Mariela, genes. Gracias, Mariela, genes. Ahora dime, si lo que nosotros heredamos son los genes, ¿esos genes dónde están? ¿Dónde están los genes? En el ADN. Muy bien. Están en el ADN. Gracias, Angélica. Gracias, Carlitos. Gracias, Mariela. Están en el ADN. Ya estamos encontrando. A ver, ¿y dónde está ubicado el ADN en este ejemplo? A ver, mirando ustedes atentos, a ver dónde está. Ah, muy bien, Carlitos, te diste cuenta, está en el núcleo. El ADN está en el núcleo. Oh. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo era el núcleo del cual estamos hablando? ¿Qué característica tenía el núcleo? A ver, míralo bien. ¿Qué dice ahí? Dice, el núcleo es de una célula huevo de rata blanca cuya descendencia tendría pelaje blanco. ¿Cómo era el núcleo de rata blanca? Acá los genes que están en el ADN, que están en ese núcleo, los genes que están en ese ADN, es de genes para una rata blanca. ¿Y qué ha pasado? Estos genes, este núcleo, esta célula se ha dividido y lo único que se ha hecho ha sido implantar en el útero. Esto no se ha cruzado con la célula madre. Estas son madres, como le diríamos en humanos, las madres de alquiler o madres portadoras, ¿no? Ya hay una fecundación, ya está fecundado, todo el huevo cigoto ya formado. Simplemente se coloca en estas madres portadoras. Claro, como la fecundación artificial, muy bien, que existe. Y entonces, si esto es un ejemplo de fecundación artificial, pero en ratitas, vuélvanlo a pensar nuevamente y díganme de qué color serán las crías de estas ratas. A ver, ¿de qué color será? Ruth me dice blanca, Mariela, Gabriela, blanca. Me están diciendo. A ver, ¿alguien más? Carlitos también dice blanca. Merly también se dio cuenta que es blanca y muy bien, se han dado cuenta ustedes, Leimer también, que efectivamente son blancas. Las crías de estas ratas en el ejemplo serían blancas. ¿Por qué? Porque nos interesa en este caso, cuando hablamos de herencia, de su herencia genética, sus genes, y esto está en el núcleo. Es como decir, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo, la profesora Zoilita, tengo un problema en mi útero está fallando, no funciona bien, y si quiero quedar embarazada, mi útero es tan débil que no podría sobrellevar un embarazo, pero yo tengo óvulo y quiero tener un bebé, pero mi útero no me está ayudando, entonces, ¿qué hago? Voy a una clínica de fecundación artificial junto con mi esposo y hacemos una fecundación. Mi óvulo, que tiene mi ADN, con su espermatozoide, que tiene su ADN, se fusionan en el laboratorio y forman esta célula que es el huevo o cigoto, la célula de arriba en el dibujo. Y esta célula, ¿qué contiene? Mi información genética. Y luego yo no lo puedo tener porque mi útero está débil, no va a soportar el embarazo, ya lo han visto los médicos. Entonces, esto lo colocan, este embrioncito, este óvulo fecundado, se coloca en una madre portadora, lo que a veces en la prensa se conoce como la madre de alquiler. Ella va a llevar el embarazo, ahí va a crecer el bebito, pero cuando nazca, pues el bebito no va a tener los genes de esa madre, no va a ser su ADN ni de ella, sino será mío y de mi esposo, ¿me entienden? Ahí está el vientre de alquiler. Claro, se puede hacer por inseminación artificial. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de genética y genética pues es un tema tan hermoso que a ustedes y a sus niños les va a encantar. Aquí habían muchas preguntas. Decía, ¿en qué consistió el experimento? Ustedes ya lo han dicho, es una inseminación artificial.
¿Qué características físicas presenta la rata que donó las células embrionarias? La rata que donó la célula embrionaria, la primera, era blanca, de pelo blanco. ¿Qué características físicas presentan las ratas receptoras? Una era gris y la otra blanca con manchas negras. ¿Cómo crees tú que deberían ser físicamente las ratitas, hijas, tanto en la madre 1 como en la madre 2? Pues van a ser como la madre que dio los genes, la rata blanca en este caso. ¿Ya? Vamos a empezar entonces nuestro estudio de la genética. ¿Ya? ¿Qué es la genética? Es una ciencia que estudia tres cosas. La genética como ciencia estudia leyes de la herencia, principios y variaciones que rigen la herencia. ¿Qué significa leyes? Se llaman leyes aquellos conocimientos que se van a cumplir siempre y en todos los casos. Los principios es cuando se cumplen casi siempre. Y las variaciones es que siempre pueden haber cambios, modificaciones en cuanto a esto. ¿De quién? De la herencia. La genética estudia la herencia. Entonces uno quiere saber qué es herencia. La herencia es la transmisión de características o de caracteres de una generación a otra generación. Por ejemplo, caracteres, ojos grandes que tengo yo, le heredo a mi hija que salió con ojos grandes. Pelo lacio que tengo yo, pues le heredo a mi hijo que salió con pelo lacio. Entonces, esas características van a ir pasando de generación a generación y a eso le llamamos herencia, herencia genética, herencia biológica. Ahora, entre estas características podemos mencionar algunas de ellas, por ejemplo, la estatura, el color de los ojos, el color del cabello, Ya. Ahora, estas características que estoy mencionando, color de ojos, color de cabello, están determinados por los genes. ¿Y qué vienen a hacer los genes? Los genes son segmentos de ADN. Mira, ve, aquí está un cromosoma en ese dibujo, puedes ver. Y el cromosoma, pues, está formado de ADN. Y cada segmento, cada trocito de ADN viene a ser un gen. Y cada gen codifica información para la síntesis de una proteína, es decir, cada gen tiene información para una proteína y esa proteína va a ser una característica. Por ejemplo, en mis genes está la información que dice que yo debo tener la proteína queratina para cabello lacio. Y por eso mi cabello es lacio. O de repente en mis genes está que yo debo tener una gran cantidad de melanina para el color de mis ojos y por eso mis ojos son de color oscuro. ¿Me entiendes? Entonces, las características son determinadas por los genes. ¿Y qué son los genes? Son segmentos del ADN. Ahora, en cuanto a los genes, existen dos clases de genes que vamos a encontrar, pero debemos saber primero que los genes tienen variaciones, pueden tener variaciones, modificaciones. Esas variaciones o modificaciones se llaman alelos. Se dice que los alelos son formas alternativas de un gen que presenta para un mismo, que presenta en un mismo locus. Por ejemplo, aquí tengo dos cromosomas. El celeste es el cromosoma del padre y el rojito el cromosoma de la madre. Cada marca que ves o cada rayita que ves en el cromosoma representa la ubicación de un gen. Entonces, el gen que está arriba puede ser el gen de color de ojos para la madre y aquí el color de ojos del padre. Es un gen, pero presenta dos alelos, el alelo de la madre y el alelo del padre, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. De repente, mi mamá tiene ojos marrones y mi papá tiene ojos verdes. Entonces, ahí estamos hablando de alelos, que serían las variaciones para un gen. Por ejemplo, en este dibujo, en esta parte donde ven ustedes unos ojitos, van a observar ojitos oscuros, marrones, color miel, celestes, turquesas, verdes. Están viendo varios colores de ojos. A esto se les llama alelos. Son las variaciones que existen para un gen.
¿Cuál era el gen? El gen que determina el color de ojos, pues tiene varios alelos. Así también está el gen que determina el enrollamiento de la lengua. Algunos podemos enrollar la lengua, como vemos en la imagen aquí, y otros no podemos. Yo no puedo. ¿Ya? Ahora, estos alelos pueden presentarse en forma de alelos dominantes y alelos recesivos. Los alelos dominantes se denominan así porque se expresan al estar al lado de otro alelo. Un ejemplo de esto es el lóbulo de la oreja. Mira, aquí esta parte donde ponen el arete, esta parte abajo de la oreja, esto se llama lóbulo. Cuando el lóbulo está separado, así como ves en la imagen aquí, esto es un alelo dominante, esto es determinado por un gen con alelo dominante. En cambio, si el lóbulo de la oreja está bien pegado a la carita, esto es un alelo recesivo. Entonces tú mira tu orejita a ver cómo ¿es dominante o es recesiva? Y ahora, dependiendo de eso, piensa en la persona de la que estás enamorado o enamorada. Y mira, piensa cómo es su oreja, ¿es dominante o es recesiva? Ahora que ya lo has pensado, vas a pensar en lo siguiente. Si tú y esa persona, supongamos que tú tienes el alelo dominante, esta oreja, la de arriba, y tu ser amado tiene esta orejita de aquí abajo, recesiva. Se casan y tienen hijos. ¿Cómo será la orejita de sus hijos? ¿Será lóbulo separado o será lóbulo pegadito? ¿Qué me dices? ¿Ya ves? Si es que obviamente estamos hablando de ese cruce hipotético de un alelo dominante con un alelo recesivo, pues todos tus hijos sacarán tu orejita del alelo separado, del lóbulo separado. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es cuando hablamos de un gen dominante. Decimos que es dominante porque al estar al lado de otro, es el que se expresa, es el que se manifiesta. ¿De acuerdo? Y en el caso de los alelos recesivos, para que se expresen, tiene que estar al lado de otro recesivo. Es decir, para que si tú tienes tu orejita así, lóbulo pegadito, y quieres que tus hijos saquen ese lóbulo, pues tendrías que conseguir una pareja que también tenga así su orejita. Reactivo la grabación. Los alelos dominantes se los reconoce porque se expresan al estar al lado de otro alelo y se representan con la letra mayúscula. Por ejemplo, mira aquí, puedo usar la letra que yo quiera, la A, la B, la X, la Y, la Z, la que me guste. Pero si yo quiero representar un alelo dominante, un gen dominante, debo usar la letra mayúscula. Y así, los individuos dominantes pueden representarse de estas dos maneras. Dos letras mayúsculas o una letra mayúscula y una minúscula, ambos casos representan que son dominantes. ¿Por qué dos mayúsculas? Dos mayúsculas sería cuando, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo pelo negro. Mi papá tiene pelo negro, me hereda su gen dominante de pelo negro. Mi mamá tiene pelo negro, también me hereda su gen dominante de pelo negro. Consecuencia, yo salgo con el pelo negro, pero tengo dos genes dominantes. Entonces se dice que soy un individuo homocigoto. Homo significa igual, cigoto, que el individuo que tiene genes iguales, y en este caso soy homocigoto dominante, porque mis dos genes son dominantes, son mayúsculas. O puede darse el otro caso. Mi papá tiene ojos negros, me hereda gen dominante para ojos negros, A mayúscula. Pero mi mamá tiene ojos marrón clarito, entonces me hereda un gen recesivo que sería una A minúscula. Y entonces ahí yo soy un individuo heterocigoto. ¿Qué es un heterocigoto? Cuando tú representas aquí en el dibujo una mayúscula con una minúscula. Ahora, los genes recesivos, en cambio, siempre se van a representar con minúsculas. Por ejemplo, labios. Mis labios son finos, entonces mi papá tiene labios finos, rasgo recesivo, y mi mamá también tiene labios finos, otro rasgo recesivo, y yo
hasta que los labios finos. Entonces, son algunos ejemplos de cómo se representan los alelos. Veamos. Aquí. A ver, un ratito. No sé si el Webex está fallando o es mi laptop. Ay, aló, dime, Angélica. Ay, se ha enloquecido. Ya está. Ya. Para comprender un poco mejor lo que estamos viendo de la genética, vamos a conocer a los cromosomas homólogos. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Cromosomas homólogos al par de cromosomas que son idénticos en forma, tamaño y función. Uno es de origen paterno y otro es de origen materno. Mira en esta parte del dibujo. Míralo aquí. Como puedes observar en esta parte, ves al espermatozoide tiene unos cromosomas, estos palitos son los cromosomas azules, son cromosomas del padre. Y esto sería el óvulo, estos rosaditos serían los cromosomas de la madre. Durante la fecundación, el espermatozoide y el óvulo se juntan y forman una sola célula llamada huevo o cigoto. Y este huevo cigoto, en el huevo cigoto se van a unir los cromosomas del padre y los cromosomas de la madre. Y estos cromosomas se van a ubicar en parejas, A estas parejas de cromosomas se le llaman cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque son cromosomas idénticos en forma, en tamaño y en función. Por ejemplo, aquí está el cromosoma número 1, miren este recuadro, este sería el cromosoma número 1 del padre y este tal vez de la madre, aquí el cromosoma número 2 del padre y el cromosoma número 2 de la madre, cromosoma 1 de 3 del padre, cromosoma 3 de la madre. Así es como se van a agrupar en parejas de cromosomas. Entonces, nosotros tenemos un total de 46 cromosomas, pero como están en parejitas, de cromosomas homólogos serían 23 pares de cromosomas. Los únicos que de repente no son necesariamente iguales es los cromosomas sexuales. Pueden ser iguales cuando se trata de una mujer, porque en una mujer los cromosomas sexuales que tenemos son XX, pero si se tratara de un varón, los cromosomas sexuales serían XY. Como vemos en este esquema, este pequeñito cromosomita es Y. ¿Qué nos dicen de los cromosomas homólogos, que son estas parejas de cromosomas? Nos dice tienen la misma forma, el mismo tamaño y la misma función. ¿Por qué la misma función? Por ejemplo, mira, esta rayita amarilla en el cromosoma de la madre está el gen que determina el color del cabello. Y aquí, en el mismo lugar, en el cromosoma del padre, también está el gen que determina el color de cabello. Tienen la misma función, determinan el color de cabello. Sin embargo, no necesariamente tienen que tener la misma información. La información puede ser diferente. Por ejemplo, acá está la información para cabello negro y aquí para el cabello marrón. Aquí, por ejemplo, en la longitud del cabello, estos en cuy, por ejemplo, ¿no? Es que tienen pelo largo y otros de pelo corto. Entonces, esto es un ejemplo, podría ser color de ojos. Ahora, el lugar o espacio físico donde se ubica un gen determinado recibe el nombre de locus. Esto que parece semáforo es un cromosoma, un dibujo de cromosoma que yo hice. En el cromosoma existen muchos genes
Y la ubicación específica de cada gen se llama locus. El gen número 1 se encuentra en el locus 1. Gen número 2 en el locus 2, gen número 3 en el locus 3. Entonces, si en un examen te preguntara dos individuos que tienen su gen en el mismo locus o que tienen el mismo locus, ¿a qué se refiere el mismo locus? Se refiere al mismo gen. ¿Ya? Y al conjunto de locus se le denomina loci. Loci es, pues en un cromosoma está loci, ¿no? ¿Qué es el loci? Todos los locus que tiene. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de cromosomas. Por ejemplo, este es el cromosoma número 19 y en el cromosoma número 19 se encuentran todos estos locus que he mencionado aquí. Por ejemplo, está el locus receptor de LDL, de la enfermedad de las arterias coronarias. Está el locus receptor de la insulina. Está el locus color café del cabello, o sea, el color del cabello. Está el locus para el color de ojos, que sea azul o verde. Está el locus para la resistencia a la warfarina. Está el locus de la cadena beta. Y entonces son algunos locus, pero si yo digo locus es lo mismo que dijera gen, el gen para el color de cabello, gen para el color de ojos. Aquí tenemos, por ejemplo, el cromosoma X y cada rayita que vamos a ir viendo va a representar un locus, una ubicación de un determinado gen. Por ejemplo, de la distrofina o distrofia muscular, el gen de la displasia ectodérmica, el gen del control del cromosoma X, de la hemofilia A, hemofilia B, de la ceguera para el color rojo, de la ceguera para el color verde. Entonces, esos vienen a ser los locus. Los locus vienen a ser la ubicación del gen en el cromosoma. Vamos a aprender dos términos, dos conceptos que en genética se usan mucho, genotipo y fenotipo. El genotipo significa que es el tipo de genes que tiene un individuo. Y los genotipos pueden ser homocigoto dominante, que se representa siempre con 2 mayúsculas, heterocigoto cuando se representan con mayúscula y minúscula, y homocigoto recesivo cuando se representa con 2 minúsculas. Existen otros términos que también se utilizan. Por ejemplo, al homocigoto dominante, homo significa igual, ¿no? Que tiene iguales genes, pero es dominante. Al homocigoto dominante se le dice que es de raza pura dominante. El homocigoto recesivo, homo es igual, entonces 2 genes iguales, pero recesivos, también se le dice que es de raza pura recesiva. Y luego está el heterocigoto. Al heterocigoto también se le dice híbrido y es el que tiene un gen dominante y un gen recesivo. ¿Cómo sale un heterocigoto? Al ojo tú te das cuenta que es cuando se cruza un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. Te sale el heterocigoto o híbrido. Estos son los genes y por tanto, por ser genes, tú no los ves a simple vista, no puedes verlos. Pero sí puedes deducir si un individuo es homo o hetero, lo puedes deducir por algunos ejemplos que vamos a ver ahora. Estos genes van a determinar el fenotipo. El genotipo, el tipo de genes, determina el fenotipo. ¿Y qué viene a ser el fenotipo? El fenotipo es la expresión de tus genes. ¿Cómo es que tú te ves físicamente por tener esos genes? Por ejemplo, yo tengo mi frente, es una frente en forma de corazoncito que se llama frente pico de viuda. Este tipo de frente pico de viuda es determinada por genes dominantes. Y estos genes dominantes pueden ser entonces que yo sea un homocigoto dominante o puede ser que yo sea un heterocigoto. ¿Cómo puedo saber si yo soy homo o soy hetero? Pues fácil. Miro a mi papá y miro a mi mamá. Pues me doy cuenta que mi papá tiene esta frente, tiene la frente pico de viuda.
Mi mamá no tiene frente pico de viuda, es de línea pura, así una rayita nada más su frente. Entonces, si yo cómo saqué la frente, pues saqué la frente pico de viuda de mi mamá. Entonces concluyo fácilmente que yo soy heterocigoto. Pero al ver a mi mamá veo que ella tiene esta frente. Entonces esta frente en línea, que no es pico de viuda, eso me dice que ella es homocigoto recesivo. Entonces, ser homocigoto o heterocigoto es genotipo. ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo es que se ve? ¿Se ve pico de viuda? ¿No se ve pico de viuda? Eso es el fenotipo. ¿Qué más nos dice? Fenotipo es la expresión del genotipo, es lo que nos dicen nuestros genes, más el medio ambiente. ¿Qué significa medio ambiente? Es más todo aquello que afecta a cómo actúan nuestros genes. Por ejemplo, podría ser que yo tengo mi papá que es diabético, mis tíos, mis abuelos, todos diabéticos, y ellos tienen el gen de la diabetes, es activo, y han llevado una vida con mucha azúcar, han comido muchos azúcares, pasteles, dulces, golosinas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Tenían el gen de la diabetes y ese medio ambiente desfavorable donde se han saturado de azúcares y poca actividad física ha hecho que desarrollen la enfermedad. Entonces, se expresa que ellos son diabéticos, es el fenotipo, tienen diabetes. Pero supongamos que y obvio me han heredado a mí el gen de la diabetes, pero como yo ya sé cómo es esa enfermedad, yo decido cambiar mi estilo de vida, como frutas, verduras, tomo agua, no como golosinas, no como tanto pan, un solo pancito en mi desayuno. Trato de cuidar en lo más posible mi salud. Y entonces, ¿qué va a suceder? Aunque yo tengo el gen de la diabetes, no se expresa. Yo no tengo la enfermedad, soy sana. ¿Por qué? Porque mi medio ambiente es favorable. Lo mismo va a suceder con el caso de la estatura. Por ejemplo, ser alto en humanos es recesivo. Ser chato es dominante. Muchas parejas, esposo y esposa, son chatos y tienen los genes para ser chato, y el hijo que les nace pues genéticamente está programado para ser chato. Pero de repente el papá y la mamá deciden darle un medio ambiente favorable a ese hijo, buena alimentación, hacer ejercicios, buena higiene, mucho deporte, estiramiento. Y entonces, ¿qué pasa? El hijo de dos chatos termina siendo alto, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues se ha cambiado a través de un medio ambiente favorable. O puede suceder lo contrario, ¿no? Una pareja de altos, se esperaría que sus hijos todos sean altos porque tienen esos genes. Y les resulta salir chatos sus hijos. ¿Por qué? Porque le han dado un medio ambiente desfavorable. De repente no ha sido la comida adecuada, ha tenido problemas de salud en la infancia, y hemos aprendido que cuando hay enfermedad en la infancia, pues esto va a disminuir su proceso de crecimiento. Entonces, de esa manera entendemos genotipo y fenotipo. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a Gabriela, ¿cuál es el genotipo? ¿Puedes decirme cuál es mi fenotipo? ¿Qué es lo que tú ves en mí? Para que tengan una idea, a ver, sí, Gabrielita, a ver, ¿cuál es mi fenotipo? Lo que me miras. ¿O no me ven? Es que la cámara ha desaparecido. De mi video no da, cuando da video. Ya, no te preocupes, Gabrielita. A ver, yo me acuerdo ¿de quién me acuerdo su carita? De Franklin, me acuerdo. Franklin, voy a darles el fenotipo de Franklin, ¿ya? No me acuerdo dónde, pero lo he visto en uno de los trabajitos que han mandado. Por ejemplo, Franklin es un joven que tiene pelo negro, me parece que es crespito, medio crespito, ojos negros, labios gruesos y es delgado. ¿Es correcto lo que he dicho, Franklin?
Ya. Ten en cuenta que en los problemas de genética a veces te preguntan cuál es el fenotipo o a veces te preguntan cuál es el genotipo. Si te preguntan cuál es el genotipo, el tipo de gen, entonces tú debes responder el homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. Pero si te preguntan cuál es el fenotipo, fenotipo yo lo digo como feotipo, fea cara. Entonces, ¿cómo te acuerdas? Pues, ¿cómo se ve? Si es pelo negro, pelo crespo o es alto, bajo, eso es fenotipo. Aquí tenemos algunos ejemplos de alelos dominantes y recesivos para los humanos, ¿no? La nariz aguileña, la nariz recta, la oreja, el lóbulo de oreja separado, adherido, la quijada saliente, ¿no? Labios gruesos es dominante, labios finos recesivos, ojos oscuros dominantes, ojos claros recesivos. Son algunos de los ejemplos de alelos dominantes y recesivos en humanos. Ahora vamos a estudiar las leyes de la herencia mendeliana. Este señor que ven en la fotografía se llama Gregorio Mendel. Mendel era un monje austriaco. Él entró a trabajar, entró a un monasterio y estando en el monasterio, porque era bastante jovencito cuando él entra en este monasterio, a Mendel, les cuento un poco su historia, ¿no? Mendel entra al monasterio y por ser el monje más joven, le mandan a hacer los trabajos que los monjes no querían hacer. Entonces le dicen, ya tú vas a barrer, le tocaba lavar platos y el trabajo más pesado era trabajar en el huerto. Entonces Mendel se dedicaba a trabajar en el huerto del monasterio. Tengamos en cuenta que en esta época de la que les estoy narrando, pues difícilmente uno iba a un mercado a comprar todo lo que necesitas. Lo que se consumía era lo que se había sembrado y cosechado del huerto del monasterio. Así que Mendel pasaba mucho tiempo en soledad, con mucho tiempo para pensar y llegar a buenas conclusiones. Él estaba demasiado tiempo en el huerto y en esa época se sembraba mucho una planta que lo conocían como chícharos o guisantes. Acá en el Perú nosotros le decimos alverjitas. Él en su huerto sembraba gran cantidad de alverjitas de la especie Pisum sativum, es su nombre científico. Entonces, él sembraba las alverjitas y había comprado en el mercado dos tipos de alverjitas, las alverjitas amarillas y las alverjitas verdes, las semillas de alberjas amarillas y las semillas de alberjas verdes. Entonces en su huerto había separado las parcelas, una parcela grande de alberjas amarillas y otra parcela grande de alberjas verdes. Y había aprendido a cruzar las plantas. Es fácil cruzar las plantas porque al ser plantas con flores, lo único que se tiene que hacer es coger la flor de una planta y esparcir su polen en la otra planta. Ese es el cruce. ¿Qué había hecho Mendel? Pues había cruzado plantas de alberjas amarillas con amarillas y siempre tenía alberjas amarillas. Si cruzaba alberjas verdes con verdes, pues siempre tenía alberjas verdes. Y hasta ahí había encontrado los cruces. Pero para que él descubra las leyes de la herencia que ahora vamos a mencionar, Mendel lo primero que hizo fue identificar en la planta Pisum sativum o alverjitas, encontró 7 características contrastantes. ¿Qué significa contrastantes? Encontró 7 características que fueran opuestas. ¿Cuáles eran? Habían plantas que tenían tallo alto y otras que tenían tallo bajo. Esta es una característica contrastante, opuesta, de estatura del tallo. La otra era la textura de la vaina. Algunas tenían su vaina, o sea, la cascarita lisa, y otras tenían con hendidas, así con curvitas. La textura de la semilla. Algunas tenían semillas lisas y otras semillas rugosas, como esta.
Otras, el color de la semilla era amarillo y para otras verde. La ubicación de la flor. Las flores en algunas crecían en zonas laterales y en otras en la zona terminal del tallo. El color de la flor también era una característica contrastante. Algunas tenían flores lilas y otras tenían flores blancas. Y otro era el color de la vaina. Algunos tenían vaina verde y otros vaina amarilla. Es importante tomar en cuenta este criterio que tuvo Mendel de encontrar en dos individuos, o sea, dos alverjitas que se van a cruzar, que tengan características contrastantes o características opuestas que se puedan observar para ver cómo es que se heredan. Antes de Mendel, cuando ya habían personas que querían hacer esos cruces de herencia, ¿qué era lo que hacían? Cruzaban un individuo con otro, pero sin fijarse en características específicas, sino lo veían en su todo, en su totalidad. Entonces era más complicado ver qué había pasado. Otra de las dificultades que los antepasados a Mendel tuvieron es que buscaban especies que devoraban mucho tiempo en reproducirse. Por ejemplo, si haces un cruce en humanos, ¿cuánto tarda un humano, no? Un humano que tenga 20 años, que se reproduzca y tenga sus hijos, con un chico y una chica, tendrás que esperar a que ese hijo crezca, tenga 20 años, para que se reproduzca y tenga sus hijos y así ver todavía los nietos y ver cómo se ha heredado. Muy complicado. Pero Mendel lo hizo más sencillo porque él buscó una especie que se reproducía rápido y que rápidamente podía ver la descendencia. Las alverjitas cada 3 meses podía ver la cosecha y ya veía la descendencia. Ya, hoy en día se utilizan incluso especies que se reproducen mucho más rápido, como por ejemplo la bacteria Escherichia coli, que se reproduce cada 30 minutos, ya puedes ver su descendencia y otros 30 minutos más a su descendencia y así. Es mucho más rápido el tiempo. Bueno, veamos qué hizo Mendel. Uno de los primeros experimentos que hizo Mendel fue este. Un día cruzó las plantas de alverjitas amarillas, las cruzó con las plantas de alverjitas verdes. ¿Ya? Y ¿cómo hace el cruce? Ya les expliqué. Cogió la flor de la planta de alberjas amarillas y esparció su polen en la planta que tenía alberjas verdes. Y lo mismo hizo con las verdes. Cogió su flor y esparció su polen en la planta de alberjas amarillas. Ya está, ya las había cruzado. Luego de haberlas cruzado, ¿qué es lo que hizo Mendel? Esperó a la cosecha 3 meses. Y luego de 3 meses, llegó el día de la cosecha, él quería saber qué iban a salir, si saldrían amarillas o saldrían verdes. Y el resultado fue que toda su cosecha, toditita, habían salido alberjas amarillas. Imagínate la cara que tendrían sus amigos los monjes del monasterio. Estaban molestos con Mendel, porque durante 3 meses iban a tener que comer guiso de alberjas amarillas, sopa de alberjas amarillas, pudín de alberjas amarillas, todo de alberjas amarillas, porque ellos comían lo que se cosechaba. Mendel, muy preocupado porque habían desaparecido las alberjas verdes, volvió a estas plantas, ahora las cruzó entre ellas mismas, permitió que se autopolinizaran, es decir, que su polen caiga en su misma flor. Y entonces esperó nuevamente 3 meses más y cosechó. El día de la cosecha pues fue un día de mucha alegría porque felizmente aparecieron las alberjas verdes. No aparecieron en gran cantidad, pero sí aparecieron. Las cantidades que él obtuvo son estas: 6.022 alberjas amarillas y 2.001 alberjas verdes. ¿Ven? ¿Y qué es lo que hizo? Como Mendel sabía matemáticas, lo llevó a cuadros estadísticos. Y se dio cuenta que la proporción en la que habían salido era una proporción de 3:1. El triple eran en alberjas amarillas y solo 1 en alberjas verdes. Esto es uno de los grandes méritos de Mendel porque es el primero que incluye las matemáticas a las ciencias de la biología. Antes de él,
cuando uno hablaba de biología, se consideraba que era algo muy teórico y que los números no tenían nada que ver con la ciencia. Pero Mendel fue el primero que puso números en biología, ¿ya? Veamos, a partir de esto, Mendel propone 3 leyes de la herencia. La primera ley se llama ley de la dominancia, la segunda es la ley de la segregación y la tercera la ley de la distribución independiente. Recuerdan que una ley es ley siempre que se cumpla en todos los casos, sin excepciones. Pero ¿qué pasaba con la primera ley, la ley de la dominancia? En los últimos años se ha comprobado que esa ley no se cumple siempre. A veces no se cumple, en algunas especies no se cumple. Por ese motivo, la dominancia hoy en día dejó de ser una ley y hoy en día se le llama principio. Se le dice principio de la dominancia o también principio de la uniformidad. Veamos en qué consiste ese principio. El principio consiste en cruzar 2 individuos de raza pura. ¿Te acuerdas que raza pura es homocigoto? Entonces vas a cruzar 2 individuos que sean homocigoto. Un homocigoto dominante, doble A mayúscula, con un homocigoto recesivo, doble A minúscula. Y entonces, al cruzarlos, ¿qué es lo que va a pasar? Los hijos tendrán un gen dominante y un gen recesivo. Y entonces, ¿cómo van a ser los hijos? Van a ser heterocigotos. ¿Pero qué serán? En este caso tenemos que uno es amarillo y el otro es verde. ¿Cómo serán los hijos? Pues los hijos van a ser, en este caso, amarillos. ¿Por qué amarillos? Porque el amarillo es el gen dominante. Y recuerda que el dominante es el que se expresa al lado del recesivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos resolver esto? Que lo hemos hecho aquí al ojo, lo podemos resolver en un cuadrito llamado cuadro de Punnett. Primero debemos escribir los datos. Los datos son, ¿qué carácter vamos a estudiar? Vamos a estudiar el color de la semilla. ¿Cuáles son los alelos? Debemos tener claro los alelos. El alelo amarillo es dominante, el alelo verde es recesivo. ¿Cuál es el cruce? Un homocigoto dominante por un homocigoto recesivo se van a cruzar. ¿Cómo hacemos? Dibujamos un cuadrito así como esto, tipo Michi, y luego en la parte superior escribes las letras de uno de los individuos y en el costado escribes las letras del otro individuo. Luego empiezas a copiar las letras cruzándolas. Una de las reglas para hacer el cruce es que primero, si es que hubiera mayúscula, primero se escribe la mayúscula y luego la minúscula. Veamos, por ejemplo, aquí hay A mayúscula y hay A minúscula. Entonces, aquí debe ir A mayúscula con A minúscula. Y está. ¿Y qué me sale? Heterocigoto. ¿Y cómo es el heterocigoto? Pues es dominante. Por lo tanto, es amarillo. ¿Ya? Aquí me sale A mayúscula con A minúscula y me sale otro heterocigoto y por lo tanto es amarillo. Aquí también me sale lo mismo, heterocigoto, y aquí también me sale heterocigoto. Entonces, al hacer el cruce del homocigoto dominante, que es este, con el homocigoto recesivo, todos sus hijos, diremos que el 100% de sus hijos, el fenotipo del 100% de sus hijos es amarillo, color amarillo. Y el genotipo, tipo de genes, el 100% es heterocigoto. La segunda ley que plantea Mendel se llama la ley de la segregación. En esta ley de la segregación, Mendel realiza el cruce de las plantas y obtiene resultados interesantes. Pero en esta vez yo les voy a hacer el cruce con cuyes o cobayas. Aquí tengo un cuy de pelo negro y aquí tengo un cuy de pelo marrón. El macho y la hembra.
Podemos ver que el de pelo negro es homocigoto dominante, tiene dos letras B mayúscula. Y podemos ver que el de pelo marrón es homocigoto recesivo, tiene dos letras minúsculas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se crucen, pues uno va a dar un gen dominante, un gen recesivo y tendrán hijos heterocigotos, como hemos visto en el ejercicio anterior. Todos son heterocigotos y todos son de pelo negro. El fenotipo pelo negro. ¿Por qué negro? Porque el gen dominante, la B mayúscula, enmascara o oculta al gen recesivo, no lo deja mostrarse. Ahora, ¿qué pasa si uno de estos cuyes de pelo negro heterocigoto se cruza con su hermanito otro de pelo negro heterocigoto? Acá tenemos el cuadro de Punnett y tenemos, ¿no? B mayúscula con B minúscula, B mayúscula con B minúscula. Hacemos el cruce y veamos qué es lo que sale. El primer caso, dos B mayúsculas, nos sale uno de pelo negro. Pero este pelo negro es homocigoto dominante. Nota que tiene dos letras mayúsculas. Aquí tendré uno B mayúscula y una B minúscula. Entonces, ¿qué me sale? Un heterocigoto. Pero como es heterocigoto, tiene un gen dominante, por lo tanto, su pelo es negro. Aquí, B mayúscula con B minúscula, me sale otro heterocigoto. Y por ser heterocigoto tiene una B mayúscula y es dominante, por lo tanto es de pelo negro. Y aquí tengo dos B minúsculas, por lo tanto es un homocigoto recesivo y este es de pelo marrón. Entonces, esta es la ley de la segregación. Básicamente aquí estamos viendo la segregación. ¿Qué nos dice la segregación? Que si cruzas a dos heterocigotos, los hijos te saldrán en la siguiente proporción. El fenotipo es lo que tú ves. ¿Cuántos ves de pelo negro? 1, 2, 3. 3 de pelo negro, 1 de pelo marrón. O podemos convertirlo en porcentajes. Los 4 cuadraditos representan el 100%. 2 cuadraditos serían 50%. Un cuadradito sería 25%. 3 cuadraditos de este cuadro de Punnett sería el 75% de pelo negro y solo el 25% de pelo marrón. Eso es el fenotipo, lo que tú ves. En cambio, el genotipo, ¿cómo es el genotipo? Mira, solo un cuarto o 25% es homocigoto dominante. Dos cuartos, que sería el medio o la mitad, son heterocigotos, 50%. Y un cuarto es homocigoto recesivo, que es el 25%. Entonces la proporción del genotipo es 1, 2, 1. ¿Ya? Esta es la ley de la segregación, es el cruce de los heterocigotos. Aquí podemos verlo de una forma más bonita, más detallada, mira, ¿ve? Pero ya este es otro ejemplo. Miren este ejemplo. ¿Qué pasaría si yo cruzo un heterocigoto con un homocigoto recesivo? Mira lo que me sale. Al hacer el cruce, coloco las letras en el cuadro de Punnett, las letras que representan a sus genes, y luego hacemos el cruce. Mayúscula con minúscula, heterocigoto, mayúscula. A ver, acá debería ser mayúscula, acá debería ser mayúscula con minúscula, también pelo negro, heterocigoto, minúscula con minúscula, homocigoto, homocigoto, y tendríamos este resultado. Vamos a corregirlo, ¿ya? ¿Cómo lo corregimos? Aquí es A mayúscula, A minúscula está bien. Acá debería ser A mayúscula. Y acá debería ser A minúscula. Este cuisito debería ser de pelito marrón. Acá está mal pintado. Y este cuisito debería ser de pelo negro. Ya más o menos así.
Pero en el caso, siempre vamos a tener que en el cruce de un heterocigoto con un homocigoto recesivo, los hijos sacan un 50% de pelo negro y 50% de pelo marrón. 50% heterocigoto y 50% homocigoto recesivo. Veamos este otro caso. Por ejemplo, aquí tenemos un heterocigoto que se cruza con un homocigoto dominante y que tenemos mayúscula con mayúscula, homocigoto dominante, mayúscula con mayúscula, otro homocigoto dominante, ambos tienen pelo negro. Aquí minúscula con mayúscula, heterocigoto, minúscula con mayúscula, heterocigoto y también tienen el pelo negro. ¿Cómo es el fenotipo? El fenotipo todos tienen el pelo negro, pero el genotipo, tipo de genes, la mitad homocigoto dominante, la mitad heterocigoto. Aquí, ¿no? Lo mismo que habíamos visto, si cruzas un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, pues todos salen heterocigotos. Y aquí lo que acabamos de ver hace un momento, si cruzas un heterocigoto con un homocigoto recesivo, pues la mitad serán heterocigotos y la mitad será homocigoto recesivo. Y aquí viene un problema para todos ustedes. En estos momentos agarras su lapicero, un papel y resuelves y me dices cuál es la respuesta. En este problema, lo primero que debemos hallar son los datos. Para hallar los datos, lo que hacemos es definir primero cuál es la característica que estamos evaluando. En este caso, la característica es el color de pelo. Pelo negro, pelo blanco. Identificar los alelos. Sabemos que para pelo negro es la B mayúscula porque nos está indicando ahí que hay una B mayúscula, es dominante. Y para pelo blanco le ponemos B minúscula, que es el alelo recesivo. Y luego hacemos identificar cuál es el cruce, a quiénes vamos a cruzar. En el problema nos dice un heterocigoto con un homocigoto recesivo. Cuando ya tienes claro esta información, lo siguiente que haces es hacer tu cuadrito de Punnett. Entonces, y saber qué es lo que te preguntan. ¿Qué te están preguntando? El fenotipo. Entonces, ahí está. Si tú haces el cruce, tienes un heterocigoto, como estaba en el cruce, con un homocigoto recesivo, y te salen los hijos, la mitad heterocigoto, la mitad homocigoto recesivo. Y ya que en todas las alternativas nos dan, la única que nos da mitad, mitad igual es la B, pues la respuesta efectivamente es la clave B. Muy bien a todos ustedes. Veamos la siguiente pregunta. Esta pregunta nos dice así. Este gato es para todos. A ver, me hallan la respuesta. ¿Quién me dice cuál es la respuesta correcta? Este gato poco común se cruzó. Es poco común porque sus orejas, mira cómo son sus orejas. Son así ensortijadas. No son puntitas, sino curveaditas. ¿Ya? Este gato poco común se cruzó con otro gato de orejas no ensortijadas. Todos los gatos de este cruce nacieron sin las orejas ensortijadas. Luego, al cruzarse estos últimos entre sí, el ratio fenotípico fue de 3:1 de orejas no ensortijadas a orejas ensortijadas. ¿A qué conclusiones se puede llegar en cuanto a la herencia de orejas ensortijadas? Estas se llaman orejas ensortijadas. La respuesta será la A, que dice: las orejas ensortijadas son producto del entrecruzamiento. La B es un rasgo dominante, las orejas ensortijadas. La C, orejas ensortijadas, es un rasgo recesivo. O la D, las orejas ensortijadas se requieren más cruces para determinar cómo se hereda el rasgo. Ustedes me dirán la respuesta. Miss, la C. Gracias, Franklin. A ver, ¿alguien más? Carlitos me dice la C. Y efectivamente sí es la C. ¿Por qué? Porque nos dan, en el problema nos decía, luego de que
tenían hijos sin las orejas ensortijadas se cruzaron, o sea, los que no tenían orejas ensortijadas se cruzaron y tuvieron hijos en una proporción de 3 a 1. 3 no ensortijadas con 1 ensortijadas. La única forma de que te salga este tipo de herencia es cuando haces cruces de heterocigotos y el ensortijado significaría que es un rasgo recesivo. Muy bien, bien por ustedes. A ver, acá hay Miss, otra le pregunta. quería consultar algo, disculpe. Sí, te escucho. ¿A qué se refiere cuando dice F1 y F2? Muy bien, gracias por tu pregunta. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo en un ratito. Vamos a hacer un problema, ¿ya? Aquí. Vamos a hacer un problemita. No, con puntero. Con lápiz, lápiz, lápiz. Ya. Vamos a hacer un problema, ¿de acuerdo? A ver, problema. Vamos a usar de ejemplo a Franklin. Con permiso de Franklin, vamos a hacer el ejemplo con Franklin y con Jocelina. Con Elia, me acuerdo de Elia ahorita. Ustedes saben que Franklin tiene su cabello crespo. Él es crespito. ¿Ya? Disculpen que me demoro en escribir aquí. Franklin es crespo y vamos a suponer que ser crespo es dominante. Entonces, como es dominante, le vamos a poner una letra que puede ser, como es dominante, tiene que ser letra mayúscula. Puede ser la letra que ustedes quieran, puede ser la A, la B, la C. Entonces, yo le voy a poner la C de crespo. Ya, vamos a suponer que Franklin es homocigoto dominante. Y supongamos que Franklin se casa con Elia. Ustedes le han visto en su clase virtual a Elia, ella es de cabello lacio. Y si Franklin es dominante en cuanto a su cabellito crespo, Elia por su cabello lacio, ¿qué será? Pues recesiva. ¿Con qué letra lo voy a representar a Elia, su cabello lacio? ¿Usaré la letra L o usaré la letra C? Obviamente es en minúscula. ¿L o C voy a usar? Gabrielita, ¿qué habías dicho? Semis. Gracias, Gabrielita. Efectivamente, como estamos hablando de la característica que es la forma del cabello, debemos usar la misma letra. Si ya para Franklin usé la letra C mayúscula para el rasgo dominante, para el rasgo recesivo debo usar la letra C minúscula. Ahí está. ¿Ya? Franklin y Elia, ellos corresponden a la generación P. Así es como se les denomina. ¿Qué viene a ser P? Es la generación paterna o parenteral, también se le llama, o generación paterna. Sabemos que si ellos dos se cruzan, van a tener que los hijos de ambos, ya hemos aprendido esta parte, que los hijos de ambos, ¿cómo van a salir? Van a salir con una C mayúscula y una C minúscula. Es decir, serán heterocigotos y todos sus hijos van a ser crespos, ¿cierto? Todos sus hijos son crespos. ¿Ya? Qué lindos crespitos. Pero ahora viene aquí, estos hijos, todos los hijos, el 100% de sus hijos que le salieron crespos, este 100% de hijos que les ha salido a ellos dos crespitos, ellos vienen a ser
Estos crespitos vienen a ser la generación F1. F1 hace referencia a la primera generación de sus hijos. Es como cuando tienes cachorritos, dicen su primera camada, algo así. Entonces, la F1 es la primera generación. En lugar de escribir primera generación, de frente se pone la F1. ¿Ya? Ahora, estos crespitos, supongamos que su hijo de Franklin y Elia, que es un crespito heterocigoto, se consigue su novia, una chica también que es crespita y que también es heterocigoto. ¿Me entiendes? Y estos dos se casan y tienen hijos. Vamos a ver cómo les salen sus hijos. Hacemos el famoso cuadrito de Punnett, que ya ustedes lo van a dibujar más bonito, tipo Michi, ¿no? Ahí está. En una parte, por ejemplo, aquí, este individuo, este hijo, este que se va a casar, tiene dos letras, una mayúscula y una minúscula, ¿no? Una letra pongo aquí y la otra aquí. Y de este otro individuo lo pongo aquí al costado. Ya se nota, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Cruzo. C mayúscula con C mayúscula, me sale dos C mayúsculas aquí. Y si me salieron dos C mayúsculas, este es un crespo homocigoto dominante. Ahora, esta C mayúscula con esta C minúscula, lo escribo aquí, y me sale un heterocigoto que también es crespo. Esta C mayúscula con esta C minúscula toda microscópica, ahí me sale otro heterocigoto. Y ahora esta C minúscula con esta otra C minúscula me sale un homocigoto recesivo. Entonces, yo digo, ¿no? De los hijos de Franklin, perdón, estos ya serían los nietos, todos estos nietos representan la F2. Estos son la F2. ¿Qué significa la F2? La segunda generación, la segunda camada, los nietos. Entonces acá yo digo, ¿no? En la F2, su fenotipo, ¿cómo ha sido el fenotipo? El fenotipo ha sido de 3 a 1. ¿Qué significa de 3 a 1? 3 hijos o 75% de sus hijos crespos y 1 o 25% de sus hijos lacios. Y su genotipo, ¿cómo es su genotipo? Ahí está el genotipo. El genotipo es un homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. Ay, me salió un 1 grande. Y bueno, eso es para responder tu pregunta, Franklin, ¿cuándo es P? ¿Cuándo es F1? ¿Cuándo es F2? Esos son términos que justamente en el examen que les he preparado están muchos problemas con estos términos. Aprovechen para preguntar ahora. Miss, pero el término F1, ¿qué significa en sí? Ya, la letra F significa filial o filio, una palabra en italiano que significa hijo, mi filio, mi hijo, ¿no? Entonces, en latín. Es filio, los primeros hijos, ¿no? La filial 1, F1, primera generación de hijos. Y F2, filio, los filios 2, los nietos. A ver, y ahora otra pregunta. ¿Les ha quedado claro cómo van a ser los cruces de herencia? Entonces, vamos a continuar. Ahí está otro problema. Dice en las palomas, el patrón moteado de plumas, que es la letra P mayúscula, es dominante sobre el patrón no moteado, P minúscula.
supón que una paloma moteada con el genotipo heterocigoto se cruza con una paloma no moteada. Usa el cuadro de Punnett para predecir la descendencia. Pueden resolver. A ver, les voy a ayudar con los datos. La característica que vamos a evaluar es el color de plumas, los alelos, moteado mayúscula, no moteado minúscula, el cruce, ese es el cruce, y ahora tú dime la respuesta. En porcentaje es 50-50 y en proporción es de 1-1. Gracias. Pero 50-50 ¿de qué? 50% de heterocigoto Ya, muy bien. y 50% de homocigoto recesivo. Muy bien. Efectivamente, a ver, veo preguntas, respuestas en el chat. No sé, de alguna manera se ha bloqueado mi Webex. No puedo. Hay ratos que no funciona y no veo el chat. A ver ahí. A ver, ¿qué me han puesto? Me ha puesto Carlitos. Muy bien, sí, efectivamente, esos son los resultados. Muy bien, Franklin y Carlos, están excelentes. Ahí está. Como la pregunta nos decía, hallar el genotipo, entonces el genotipo es, en este caso, el tipo de genes. Vemos que 2 nos salieron heterocigotos y 2 nos salieron homocigotos recesivos. Entonces es el 50% al 50% la proporción de 1-1, ¿no? Uno por cada que te salga heterocigoto, el otro te va a